Dinero fiat. ¿Esto qué es? ¿Qué es y dónde nace el dinero? ¿Por qué aceptamos un simple papel como método de pago? ¿Qué hay detrás de ese papel? ¿Hay otros tipos de dinero? Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Interés Compuesto. Lo que va a venir hoy, a continuación, va a ser un resumen e introducción, ya que quizá haga más episodios sobre este tema, de un trabajo de investigación y estudio que llevo haciendo desde que empecé a adentrarme en las finanzas y la inversión. El caso es que quería ir un paso más allá con mis finanzas personales y no dedicarme solamente a ahorrar, y empecé por el principio, por la herramienta principal. Empecé aprendiendo sobre el dinero, qué es, de dónde viene, qué sentido tiene, por qué lo aceptamos como medio de intercambio. Este tema lo dividí, como he dicho, en varios programas, ya que todo lo que había sintetizado quedaba demasiado extenso y bastante pesado, por lo que hoy hablaré sobre la historia del dinero hasta el día de hoy, qué es lo que estamos utilizando, qué hay detrás de esos euros, dólares, libras, etcétera, si realmente son tan valiosos, por qué es algo que queremos tanto, y una breve introducción a varios conceptos muy útiles como puede ser la inflación. He intentado que sea lo menos técnico posible y que se entienda con ejemplos, como siempre, aunque sí que puede haber alguna parte más teórica. El dinero es un tema un poco tabú, al menos en nuestra cultura occidental. En mi opinión no tendría por qué serlo, y la principal razón es que nos pasamos de media 8 de las 24 horas que tiene un día laboral, es decir, un tercio del día, trabajando para ganar dinero. Eso sin contar el transporte al lugar de trabajo, si comes allí, etcétera. Y eso en países desarrollados, en países con menos suerte, pues peor aún. Por otro lado, estudiamos para formarnos, para así ser válidos y tener un trabajo con qué finalidad, pues ganarte la vida, lo que es parecido a trabajo y dinero. Hasta aquí bien, y podríamos hablar sobre si lo que hay que hacer es buscar un trabajo que te guste o que te llene más allá del dinero o estudiar por el placer de aprender, con lo que estoy de acuerdo, pero no es el tema. Volvamos a las cifras. Haciendo un cálculo de las horas, estamos el equivalente a alrededor de 3 años enteros de nuestra vida estudiando y 12 años enteros trabajando. Esto sin contar problemas que vengan a raíz del ya mencionado dinero. Digamos que nos pasamos entre 15 y 20 años de nuestra vida para ganar dinero, haciendo cálculos y números, mirando precios o pensando en él. Algo que ocupa tanto tiempo de nuestra vida y que suele dar a la sociedad en general tantas alegrías o tanto estrés, creo que no debería ser un tema tabú, debería ser algo más natural, deberían enseñarnos más sobre él, en el colegio, donde sea, qué es, cómo se consigue, etcétera. Aunque bueno, visto lo que os voy a contar hoy después, quizá no compense que nos cuenten ciertas cosas, ya me entenderéis más tarde. Y bueno, nosotros también deberíamos preocuparnos por ello, igual que cuidamos otras muchas cosas que nos importan, como es la familia, la salud, etcétera. El dinero es una herramienta más que tenemos en la vida. Creo que lo que no tiene que pasar es que el dinero pase a controlar nuestra vida, que lo controlemos nosotros y lo utilicemos a nuestro favor para hacernos ciertas cosas más fáciles. ¡Empezamos! ¿Cuál es la historia del dinero? ¿Qué es lo que es el dinero ahora? Pues el dinero ha tenido una evolución a lo largo de la historia hasta llegar a lo que utilizamos hoy en día, que es el dinero fiat. Pensamos que el dinero es eso que llevamos dentro de la cartera y que pagamos con la tarjeta de crédito y ya está, ¿no? Bueno, voy a hacer un breve y sencillo repaso del dinero desde el principio, por supuesto, es mucho más extenso y complejo. Contaré partes como si fuesen una historia y es posible que haya conceptos cronológicamente fuera de sitio, pero no demasiado. No sabemos cuántos años tiene el dinero, en parte porque no se ha descubierto todavía una civilización tan antigua que no lo utilizase como medio de intercambio. Se sabe que es anterior a la escritura, sí, anterior a la escritura. La escritura tiene unos 5.000 años y el dinero se predice que es posible que unos 500.000. Además, a ver si adivinas cuál fue el primer escrito. Pues sí, un escrito de contabilidad. No se sabe a ciencia cierta si es anterior a la rueda, pero sí que se han utilizado ruedas como dinero. También, lugares arqueológicos que se remontan a la edad de piedra han revelado presencia de dinero en formas de conchas, plumas o piedras preciosas. De hecho, hay estudios muy interesantes que se han hecho con primates donde se les ha enseñado a utilizar dinero. Se les enseñó que un determinado tipo de piedra podía ser intercambiada por plátanos. ¿Qué ocurrió?
A raíz de este aprendizaje, los monos inventaron el robo a mano armada. Se dieron cuenta que si les quitaban las piedras a otros monos, podían cambiarlas por plátanos. Lo más sorprendente, en su momento, fue el segundo invento de los monos, la prostitución. Se dieron cuenta de que a cambio de favores sexuales podrían conseguir piedras, las cuales también podían cambiar por plátanos. Muy curioso. Hay autores que ven el dinero como el más universal y eficiente sistema de confianza mutua que se haya inventado. Otros diversos autores hablan sobre el dinero como una forma de comunicación, un medio para comunicar valor. Se cree que la primera forma de comunicar valor fue el trueque, es decir, te cambio esta vaca por 30 manzanas, y no hay que confundir trueque con dinero o moneda. Poco a poco comenzamos a descubrir formas abstractas de dinero y moneda. La primera gran revolución fue el intercambio por cosas que no podías comer, es decir, conchas, cuerdas, piedras. Esto es un hito muy importante, ya que el dinero pasó de ser bienes tangibles de consumo, con un valor intrínseco, es decir, cambiar una vaca por verduras, a ser algo que representaba un valor abstracto. Se han utilizado como dinero el ganado, la sal, de hecho de la sal viene la palabra salario, y la superstición de que si derramas sal es mala suerte, ya que antes se utilizaba como dinero. En campos de concentración y cárceles se utilizaba el tabaco, y se utiliza el tabaco como dinero, que es lo que hay. La siguiente gran transformación fue la aparición de los metales preciosos como forma de intercambio de valor. Esto no fue de un día para otro, pasaron cientos de miles de años antes de que fuesen aceptados. Desde que se empezaron a utilizar, los metales preciosos fueron utilizados para intercambios internacionales, sobre todo. A finales de la era moderna, todo el mundo era una zona única monetaria, que se basaba ante todo en el oro y la plata. Pensándolo, los metales preciosos cumplen bastante bien las características que debería tener un buen dinero. Estas características son, entre otras, pues que tenga un valor estable, que sea fácilmente transferible y aceptado, y también que sea fácilmente atesorable. Voy a entrar ahora a dar algunos datos sobre el oro. Todo el oro que hay hoy en día en el mundo cabría en 3 piscinas olímpicas. Hay alrededor de 170 a 180 mil toneladas de oro y hay una producción anual de un 2%. No se utiliza hoy en día como dinero porque no es suficiente, no es suficientemente abundante, y ahora explicaré mejor qué pasó y por qué ya no se utiliza. Otra característica positiva es que es un dinero no politizable, ya que la producción del mismo depende de la naturaleza, por lo que no tienes que confiar en nadie. Bien, pues ahora viene lo sorprendente y lo que nos pone en la situación actual. Es decir, desde el oro hasta la era actual, que es el dinero fiat. Pues digamos que cargar el oro y los metales preciosos era demasiado poco eficiente y muy costoso, por lo que nació la idea de que si alguien custodiaba ese oro o los custodiaban ellos mismos, podían pagar con un papel que valiese por ese metal precioso una vez que alguien fuese a buscarlo. Es decir, nació el dinero en papel. La política monetaria evolucionó hasta que se llegó a utilizar lo que se llamó patrón oro. Los billetes y el dinero que utilizabas estaba respaldado por oro, es decir, se usaba una especie de pagarés del Banco Central en oro. Así, si tú ibas con tus libras al Banco Central, el banco tenía que darte su valor en oro. La era dorada del patrón oro fue el siglo XIX. El patrón oro lo introdujo en Inglaterra Isaac Newton. Bueno, la Primera Guerra Mundial cambia todo, y los países lo dejan de lado para poder imprimir dinero de manera masiva para financiarse en la guerra. Entre guerras intentan volver al patrón oro, pero no vuelve a ser lo mismo. Intentan concentrar el oro en el Banco Central, se regresa a lo que se conoce como patrón divisa oro, el cual era muy diferente en muchas cosas, como por ejemplo, con el patrón oro antiguo, tú ibas al banco con tus libras y el Banco Central te tenía que dar el valor de esos billetes en oro, aun a pérdida, y con el patrón divisa oro solo te daban el oro si la cantidad de libras que tú tenías eran equivalente a un lingote de oro. O sea, empieza a haber cambios. Bien, en el año 33, Roosevelt, con la orden ejecutiva 6102, prohíbe el uso del oro. No solo lo prohíbe, lo confisca entre comillas a todos los ciudadanos, obligándoles a cambiarlo por dólares y así llenando las reservas del estado de oro. Si no lo hacías, pues bueno, te podías buscar un buen problema, incluso te podían expropiar. Llegamos al año 71. Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en ese momento, decide salir del patrón divisa oro para, entre otras cosas, financiarse la guerra de Vietnam. Bueno, ya nada volvería a ser como antes. En el 73 se decide definitivamente que no se va a volver y entramos en la era actual, el modelo fiat. El dinero que utilizamos hoy en día es un dinero el cual no tiene nada detrás más que una promesa de pago del estado de turno. Es papel y tinta.
El dinero actual consiste en utilizar como unidad monetaria deuda de un Estado. Es una especie de crédito que tenemos contra los Estados por adelantarles el pago de impuestos. Es complicado de entenderlo de primeras, pero para entendernos mejor, utilizamos las monedas que se nos imponen, entre otras cosas porque los impuestos hay que pagarlos en esa moneda, tú le debes al gobierno impuestos, y esa moneda con la que pagas los impuestos es deuda que el gobierno, el Estado, previamente te ha colocado. Entonces llega un día que te dicen, oye, usted tiene que pagar 20 euros de impuestos. No te preocupes, yo tengo este billete que lo que representa son 20 euros que tú me debías a mí ya anteriormente, por lo que cancelo la deuda contigo con la deuda que tú me debías a mí. Si no lo haces, te van a expropiar cosas o incluso te pueden meter en la cárcel, que eso al fin y al cabo es expropiar tu libertad. Por lo que la moneda que utilizamos hoy en día es un patrón impuesto por los gobiernos que lo que hace es que usemos su deuda como dinero, hace que nos tengamos que fiar de ellos, claro, porque si tú le prestas dinero a alguien es porque te fías. Con los estados y este patrón está pasando lo mismo, pero no te preguntan. Si un día no te pueden pagar, pues supongo que mala suerte. ¿Por qué el dólar estadounidense se utiliza internacionalmente y está bien considerado como reserva de valor? Bien, porque se cree que el dólar es más o menos una buena deuda. Si tú tienes un derecho de cobro contra el gobierno de la economía más rica del mundo, en teoría tienes más posibilidades de que te paguen. El dinero ha pasado de ser bienes que utilizábamos para intercambiar valor, como el oro, unas vacas, una casa o conchas preciosas, a ser unos papeles o un número en tu cuenta, el cual no tiene nada detrás más que la deuda de un país, y con eso nos pagan diciendo que es dinero, cuando el dinero por definición es un medio de intercambio basado en un activo real, y aquí detrás hay una deuda, es decir, es un activo financiero. Para entenderlo mejor, vamos a imaginarnos un hipotético caso, poco probable, al menos espero. Idealmente vives en Estados Unidos, tienes un buen trabajo, muchos ahorros y tienes tu dinero en dólares, es decir, en deuda estadounidense. Mañana Estados Unidos desaparece por lo que sea, catástrofes naturales, bombas atómicas, lo que quieras. Pero tú conseguiste salir con tus bienes y tus dólares de allí. Bien, pues los dólares puedes usarlos de colección o tirarlos a la vuelta de la esquina, porque obviamente pasarían a valer cero, ya que el país que te debe dinero a ti por el hecho de tener dólares ya no existe. Alguien puede decir que es obvio, pero no tan claro, ya que, por ejemplo, si tú hubiese salido de allí con oro, ese oro seguiría valiendo algo. O si hubiese salido con una vaca, tú podrías seguir utilizándola. O una acción de una empresa internacional sigue facturando en otros países. Bueno, para reflexionar. Más adelante daré algunas soluciones que yo he encontrado para poder protegernos de posibles situaciones como esta o peores. Bueno, después de llegar por la historia, hasta saber el dinero que tenemos desde 1971 en el banco, que bueno, lo de tener dinero en el banco es un poco ya frase hecha, ya que ¿cuántos de nosotros tenemos dinero en el banco? Casi ninguno. Bueno, a no ser que tengáis dinero en efectivo en una caja fuerte del banco, entonces sí tenéis, y no digo nada. El resto son apuntes contables y tu dinero el banco lo ha tomado prestado para otros asuntos. Si te crees que tu dinero y el de todos está a la vez disponible físicamente o no físicamente en el banco, bueno, puedes buscar Corralito en Google y veréis historias de gente normal como tú y yo que fue a sacar dinero y sorpresa no había. En 2006 la suma total de dinero en el mundo era de 467 billones o trillion en inglés, y la suma total de billetes y monedas no llegaba a 47. Es decir, más del 90% del dinero que aparece en nuestras cuentas existe solo en servidores informáticos. Todo esto, por no hablar de la tendencia en la que vivimos a que el dinero efectivo va a desaparecer. Todo muy moderno, sí, pero es el escenario perfecto para que, entre otras cosas, 1. Los estados tengan un control absoluto sobre nuestras cuentas y privacidad, más aún. Y 2. Si no, al tiempo nos empezarán a cobrar solamente por tener los dineros guardados allí. Y dirás, bueno, pues me los llevo a mi casa. Claro, pero ya no existe el efectivo. ¿Recuerdas? Voy a mencionar y explicar un tema clave para mí en finanzas personales, el cual come nuestros ahorros. No me voy a extender, ya quedaría mucho de sí, pero sí que quiero mencionarlo y que se entienda.
Es el ladrón silencioso de los ahorros. Es la inflación. ¿Qué es la inflación? Bueno, básicamente es la subida de los precios de manera general y sostenida a lo largo del tiempo, lo que nos enseñan como el índice del IPC. Ejemplos claros, decimos, pues esa casa hace tanto, costaba X y ahora cuesta mucho más. O antes en este sitio un café costaba 0,90 y ahora cuesta 1,50. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues bien, estas subidas de precio hace que si tú tienes tus ahorros en el banco parados, sin sacarles una rentabilidad, estás perdiendo poder adquisitivo. Es decir, otro ejemplo simple, si hace 10 años tenías ahorrado 100 y esa mesa que querías valía 90 y ahora debido a la inflación esa mesa ya vale 120, ya no te la puedes permitir. Has perdido sobre un 30% de poder adquisitivo. Eso llevado a lo grande es que tus ahorros de toda la vida, que tanto te costaron ahorrar probablemente, no van a tener ni por asomo el valor que tienen cuando te jubiles y quieras usarlos. Las grandes inflaciones o hiperinflaciones son provocadas normalmente y entre otras cosas por un aumento de la oferta en el dinero, es decir, que los estados impriman dinero de forma masiva para pagar deudas y financiarse. Ahora pueden hacerlo, porque el dinero fiat, es papel y tinta, no hay nada detrás que le dé valor, más allá de que es deuda del Estado. Y de hecho en esta crisis del coronavirus, tanto la Fed estadounidense como el Banco Central Europeo, como muchas otras, lo están haciendo. Si tú haces que haya mucho de algo, ese algo deja de tener valor. Ejemplos y casos recientes, pues por ejemplo el de Venezuela. Solo en 2019 la inflación fue de un 1.500%. De hecho en Venezuela se ven billetes de bolívares en las papeleras, ya que con esos billetes ya no puedes comprar nada. Tendrías que llevar maletas llenas de billetes para comprar comida. Otro caso un poco más suave, pero también grave, es pues el de Argentina. En 2019 tuvo un 53% de inflación. Esto quiere decir que en un solo año tus ahorros han perdido la mitad de su poder adquisitivo si tú no has hecho nada con ellos. Un caso muy reciente y que me dio mucha pena es el de una periodista reconocida de Líbano, que este 2020 veía como sus ahorros de toda la vida pasaban a valer cero y escribía en su Twitter, que el nombre de usuario es Dalal Mawad, por si queréis buscarlo. Esta periodista escribía: ¿cómo te sentirías si todos los ahorros de tu vida desaparecieran mañana? Solo tengo 34 años, pero me he pasado la última década trabajando duro, construyendo mi carrera y ahorrando para el futuro. Ahora todo se ha ido, es solo tinta en papel. ¿Os suena? Bueno, pues siento decir que los dólares y los euros no son mucho más que tinta en papel, pero con estados y países más desarrollados. Cuanto más de desarrollados o no, que cada uno juzgue. Mínimo da que pensar. Algo innegable y que es positivo es que estamos viviendo o hemos vivido uno de los periodos de expansión económica más largos de la historia. Por muchas razones y obviamente ha tenido que haber cosas bien hechas a medio plazo, sin entrar a debatir si esto es sostenible a largo plazo o no. Por otro lado, y sin querer ponerme catastrofista ni condicionar a nadie, hay varios contras que yo veo. Utilizamos un dinero hoy en día el cual no nos han dado la opción de elegir, que es básicamente deuda del Estado. Es un dinero infinito, ya que el Banco Central puede decidir imprimir más cuando le plazca y no te va a llamar para preguntarte si te parece bien, claro. Esto hace que en la mayoría de los casos lo que tú tienes vaya a valer menos, ya que cada vez es un bien menos escaso. ¿Recuerdas la inflación? Bueno, continúo con el resumen y es un dinero que guardamos en un banco donde probablemente no esté. Esto puede dar más igual o menos, depende. Pero bueno, es simplemente un apunte contable, es un dinero confiscable. He dicho que no voy a ponerme catastrofista, pero ya ha pasado en muchos países y muchas veces en la historia que se expropia bienes a la gente común. Es un dinero expuesto y con poco anonimato, ya que tus cuentas las tiene el Estado. Esto es muy curioso y hace reflexionar, ya que las cuentas públicas, que salen del dinero de todos nosotros, son bastante opacas. Y si lo piensas, tus cuentas privadas, el Estado de turno o Hacienda, a golpe de clic las puede saber perfectamente. Quizá debería ser al revés y que lo público fuese público porque es de todos y que lo privado fuese privado. Un término medio. ¿Qué opinas? ¿La privacidad realmente dónde queda? Bueno, sigo con el resumen. Trabajamos utilizando nuestro tiempo limitado y escaso. Vivimos unas 600.000 horas, de las cuales 200.000 solo dormimos, para recibir una remuneración a cambio de un bien que es ilimitado. Es decir, gastas tu bien más preciado y más limitado, que es el tiempo,
para recibir algo que tiene un valor que se deprecia, que no controlas, que es ilimitado, que no tiene ningún activo real detrás, que lo valide, ni oro, ni ningún activo real, en un sistema en el cual, una vez que dejemos de trabajar, la pensión ahora mismo es una incógnita, ya que es matemático que el sistema de pensiones, al menos en España, está bastante quebrado y tendrán que reestructurar. Nos lo dirán directamente o no, pero son matemáticas y si no, también al tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a lo de antes, todo esto es un buen trato. Bueno, cada uno que vea el sentido que tiene y que juzgue. Lo que a mí sí que me queda claro es que debemos depender lo menos posible de terceros y defender nuestra soberanía monetaria, invertir para nuestro futuro, construirnos un patrimonio, protegernos a nosotros y a los nuestros. No sabes cuánto vas a cobrar de pensión, no sabes exactamente cuándo va a ser la de jubilación. Cuanto menos dependas de todo esto, mejor. No sabes el valor de los ahorros que vas a tener de toda tu vida cuando te jubiles. Ejemplo, piensa cuánto cobraban tus abuelos y si en vez de comprar esa casa en la que vivían hubiesen guardado esas pesetas en el banco y ahora te tocaran de herencia. Pues bueno, tendrían un valor bastante más bajo que cuando ellos lo ahorraron y todo el esfuerzo que les costó. Y voy más allá, no sabes lo que van a valer tus ahorros dentro de un año o varios, aunque se confíe, por supuesto, en que todo irá bien y crucemos los dedos. Bueno, maneras de protegerte o invertir. Para mí la más clara, mantener tu patrimonio en activos reales. ¿Qué son activos reales? Pues una casa, acciones, una mesa, oro, Bitcoin, cada uno lo que entienda y sin meterme a lo que es más rentable. Además, tener una buena asignación de porcentajes de esos activos y diversificar. ¿Qué es diversificar? Pues en general, si no tienes gran conocimiento sobre algo, lo mejor es no poner todos los huevos en la misma cesta. Ojo, si sabes lo que haces perfectamente, puede ser que lo más rentable sea tener solo una cesta. Las cestas pueden ser activos, países, divisas. Repito que sin meterme en este episodio a qué inversión es más rentable, cuál es más adecuada para la situación actual personal, habría que medir ratios riesgo-rentabilidad, dependiendo de cada situación, objetivos, horizontes temporales, aversión al riesgo personal y un largo etcétera. Todos estos tipos de inversión quiero verlos más adelante en otros episodios. Quizá de todos los que he dicho, el más raro o el que menos os suene es Bitcoin. Y quiero hacer también un especial sobre Bitcoin, ya que creo que es un tema complejo y que suena estafa y nada más lejos de la realidad. Bitcoin es un activo que de asentarse como lo está haciendo y en mi humilde opinión soluciona muchos problemas de los que hablamos anteriormente y tiene muchas características de buen dinero. A día de hoy está en una época temprana y yo solo vería invertir en él un porcentaje de la cartera a modo especulativo. Para terminar, un último resumen con tips o consejos de finanzas personales que pueden ser pues aumentar tus ingresos y hacerlo de diferentes fuentes, diversificar las fuentes de ingresos, reducir los gastos, ahorrar, con esos ahorros invertir para protegerte de la inflación o de otras situaciones complejas que pueden darse. Esto hace que la bola de nieve sea cada vez más grande y lo que yo llamo el poder del interés compuesto. Como última reflexión, por supuesto decir que el dinero no puede comprar los mejores activos que tenemos en la vida, que son la familia, los amigos, tu desarrollo personal o algunas cosas que te hacen feliz hacer. Simplemente una opción posible puede ser utilizarlo a nuestro favor para que nos haga más cómodo el disfrutar de todas las cosas que son de verdad importantes. Muchas gracias por escuchar un programa más. Te animo a que des a me gusta, lo compartas con un amigo que pueda servirle o que comentes y dejes tu feedback sobre el tema. Por supuesto, si tienes otro punto de vista, también me encantará que lo compartas y ojalá este podcast te sirva para utilizarlo a tu favor o para reflexionar. Hasta pronto.